entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro estudio al pastor Jorge Agüero, presidente de la Conferencia de New Jersey. Cuéntenos, pastor Agüero, ¿a qué debemos la dicha de su visita a nuestro programa? Gracias. En primer lugar, quiero agradecerte por la linda iniciativa de compartir con nuestros maestros el excelente programa de Aquí Entre Nos. Esta iniciativa está siendo una bendición para nuestros maestros. Muchas gracias. Bueno, queremos hacer un anuncio muy especial para nuestros hermanos y hermanas en el área de New Jersey, porque hemos planificado una gran campaña de evangelismo en el mes de octubre. Cuéntenos, ¿cuál es la fecha, pastor, de esa campaña? Específicamente será del 20 al 27 de octubre. Y queremos que todas las iglesias de New Jersey, pero específicamente vamos a hacer un énfasis en el área del norte, del 20 al 27, simultáneamente en cada iglesia queremos tener un evangelismo masivo, un evangelismo público. Me imagino que el objetivo principal de esta campaña tiene que ver con el eslogan de este año de nuestra conferencia. Oh, claro que sí, todo está relacionado. Nuestro lema, compartiendo esperanza, Jesús viene. Por eso nosotros hemos puesto de una manera muy clara y específica nuestra misión y queremos compartir el evangelio a través del evangelismo público, compartiendo esperanza, y queremos hacerlo en todos los templos de nuestra asociación. Yo he encontrado que no hay mejor comunicador en la iglesia que los maestros de escuela sabática. Así que mediante este medio, ¿qué quisiera pedirle a usted específicamente que nuestros maestros le digan a la clase? Oh, sería una gran bendición y una gran ayuda si ustedes, mis hermanos, pueden compartir un par de minutos antes de comenzar la clase que nosotros estamos en la misión de compartir esperanza, que Jesús viene. Pedir oraciones a cada miembro de la iglesia para cumplir la misión, pero específicamente anuncia que tendremos un evangelismo público, masivo, en el área del norte del 20 al 27 de octubre. Gracias por su apoyo y Dios les bendiga. Así que, mis queridos maestros de escuela sabática, tenemos una misión importante de aquí al 20 de octubre anunciando la extraordinaria campaña evangelística Compartiendo Esperanza. Después de este importante anuncio, vamos a activar el radar para ver qué hay más lejos en nuestra lección de esta semana. Cuando puedan, consulten en la página 60 de su folleto de maestros, bajo el título El sábado enseñaré, para tener en la palma de la mano el bosquejo general de nuestra lección. Recuerden decirle a los miembros de la escuela sabática que es muy importante alcanzar los siguientes 3 objetivos que la Iglesia Mundial nos propone. Comencemos por el objetivo saber, identificar los pasos en la conversión de Saulo. El objetivo sentir, apreciar la receptividad de Saulo a las instrucciones de Dios. Y el objetivo hacer, compartir con Saulo su resolución para el servicio de la obra del Señor. Entremos ahora con el ciclo del aprendizaje. Como te lo he dicho en muchas ocasiones, es el sistema pedagógico que usa la Asociación General para que los maestros de escuela sabática conduzcan la lección. Está hecho sobre 4 aspectos importantes: motiva, explora, aplica y crea. La Asociación General ha gastado tremendos recursos, tanto en talento humano como en economía, para que los maestros de escuela sabática puedan tener, a través del sistema pedagógico del ciclo del aprendizaje, una mejor manera de conducir la lección. Recuerda que no es correcto
abordar la lección con nuestros hermanos tomando día por día. Lo mejor es a través de estas 4 secciones. Ya se ha comprobado que esta manera día por día es muy monótona, aburridora para nuestros miembros y que ha llevado a nuestra escuela sabática a un periodo de detrimento. Es necesario que tú, como maestro responsable, puedas aplicar lo mejor que tiene la iglesia en recursos para que el cuerpo de Cristo sea adecuadamente edificado. Entremos entonces en la sección motiva. ¿Por qué es importante esta lección para mí? La sección introductoria. Esta semana vamos a mirar el capítulo 9 del libro de los Hechos, que está centrado específicamente en la conversión del perseguidor Saulo al extraordinario defensor de la fe, el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo no solamente fue el personaje más influyente en la expansión del Evangelio de Jesucristo, sino también en la estructuración teológica de la cristiandad. Con esto en mente, yo empezaría la lección diciendo: ¿qué rasgos de carácter tenía Pablo que lo hicieron estar tan comprometido con lo que en su vida él consideraba su misión? Permítele a la clase participar con esta pregunta abierta, pero sobre todo condúcelos a pensar en nuestro compromiso personal para el avance de la misión de nuestro Salvador. Y con esto en mente pasaríamos a Explora. ¿Qué necesito saber de la palabra de Dios? Vamos a analizar 3 cosas importantes de la lección de esta semana. En primera instancia vamos a ver a Saulo el perseguidor. Observemos las 4 primeras ocasiones en las que el libro de los Hechos nos habla de Saulo y vamos a observar lo que de él Lucas nos tiene que decir. Asegúrate que alguien lea con la clase Hechos capítulo 7 versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La primera vez que Lucas muestra en el libro de los Hechos a Saulo, lo presenta cuidando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. ¿Qué se imaginan? Pregúntale esto a la clase. ¿Qué se imaginan que el escritor quiere dar a entender al mostrar a los testigos del apedreamiento de Esteban poniendo sus ropas a los pies de Saulo? Déjalos participar. Lo más seguro es que esta acción tiene que ver con una actitud de liderazgo en la ejecución de Esteban. La segunda vez que Lucas presenta en el libro de los Hechos a Saulo es en el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Aparte de que la muerte de Esteban ocasionó una tremenda persecución a la iglesia de Jerusalén, hay un detalle muy interesante que se puede leer en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena White, página 40, en la que ella menciona que esta acción de Pablo de estar de acuerdo con la muerte de Esteban lo catapultó en su carrera profesional porque hizo que lo nombraran como miembro del Sanedrín. La tercera ocasión que el libro de los Hechos nos habla de Saulo está en el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. En esta ocasión vemos a Saulo en la cresta de su carrera perseguidora contra la iglesia. La tiene asolada en la ciudad de Jerusalén. Pregúntale a la clase qué nos dice esto acerca de pasar de una actitud pasiva a una actitud activa en el mal, y permite que la clase pueda compartir sus ideas al respecto. La cuarta ocasión en la que el libro de los Hechos nos presenta a Saulo está en el capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí es donde se nos indica que le pide cartas
para ir a Damasco. En esta ocasión encontramos la ola expansiva de la persecución de Saulo. No tiene suficiente con quedarse en Jerusalén, sino que desea ir a otras ciudades en su carrera de perseguidor a la iglesia del Señor. Esta sección de la vida de Pablo nos muestra a un hombre supremamente comprometido con lo que consideraba que era su deber. Pregúntale a la clase qué lección positiva podríamos sacar de esta actitud de Pablo. Pasemos al punto número 2, Saulo el converso. Son muchas las lecciones que nosotros podemos extraer de la conversión de Saulo. Sin embargo, invita a la clase a reflexionar en las siguientes 3. En primera instancia, hablemos de la gracia. Enfatiza la gracia de Dios con Pablo. Aunque él era un perseguidor acérrimo y un enemigo declarado del Evangelio de Jesucristo, el Señor le brindó la oportunidad de encontrarse con la verdad y de rectificar su posición. Creo que sería muy edificante para la clase darle la oportunidad a alguien de poder mencionar su situación personal en la que, siendo antes un opositor del Evangelio, el Señor le brindó la opción, la oportunidad de conocer al Señor y ahora ser parte de su iglesia. La segunda lección que podemos sacar de la vida de Pablo tiene que ver con la sinceridad. Aunque el Señor Jesús se le manifestó, él pudo haber usado su libre albedrío para mal y sencillamente haberse obstinado en su actitud perseguidora contra Jesús y contra la iglesia. Sin embargo, Saulo decidió aceptar al Señor tras la actitud: ¿qué quieres que yo haga? Abre la discusión con la clase preguntándoles qué había en Saulo que le permitió tomar esa decisión en lugar de obstinarse contra el Señor y sus caminos. La tercera lección, y en mi opinión la más importante de todas de la conversión de Saulo, tiene que ver con la sumisión. Cuando Saulo le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, el Señor Jesús pudo haberle respondido mediante una revelación todo lo que él quería que Saulo hiciera. Sin embargo, en lugar de eso, el Señor lo remite a su iglesia organizada y a través de uno de sus dirigentes, Ananías en este caso, le muestra cuál era la voluntad que tenía el Señor para Saulo en ese momento y en los días subsiguientes. En mi opinión, la pregunta más importante que le podríamos hacer a los miembros de nuestra clase de escuela sabática es: ¿qué le dirías tú a una persona que cree que el Señor la ha llamado a un ministerio específico, pero el cual la iglesia no reconoce? Abre la discusión al respecto, porque creo que habrán muchas cosas interesantes que decir de este tema. El tercer punto del cual podemos hablar de la lección de esta semana es Saulo el apóstol. Y aunque hay muchas cosas en su vida apostólica que podríamos tocar, quiero recomendarte que nos centremos en la visita que hizo Saulo a Jerusalén. Él ya había estado unos días en Damasco, había estado cerca de 3 años y medio en Arabia recibiendo revelaciones del Señor, pero después de eso él llega a Jerusalén y es ahí donde encontramos el epicentro de las lecciones que nos muestra la lección de esta semana. Invita a la clase a reflexionar en Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En esta ocasión vemos que la iglesia de Jerusalén, incluidos los apóstoles del Señor, guardaban cierta distancia con Saulo porque no estaban muy convencidos de lo que fuera su conversión. Aunque nosotros conocemos del poder transformador del Señor y de su evangelio, pregúntale a la clase por qué creen ellos que se nos dificulta creer tanto en la conversión de aquellos a quienes tenemos más cerca. Hablemos ahora acerca del mentor de Pablo. Leamos los versículos 27 y 28 de Hechos 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo
en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Para que Saulo pudiera tener acceso al liderazgo de la iglesia y los apóstoles pudieran confiar en él, necesitó de la ayuda de un mentor, en este caso de Bernabé, quien le dio su voto de confianza y le permitió a Saulo tener acceso no solamente a los dirigentes de la iglesia, sino también gozar de la credibilidad de toda ella. Pregúntale a la clase ahora, ¿cómo puedo yo encontrar un mentor en la iglesia y también al mismo tiempo ser un mentor para otra persona? Y para concluir los aspectos teóricos de la lección, hablemos ahora de Pablo como predicador y perseguido. Eso lo podemos encontrar en los versículos 29 y 30 de Hechos 9. Dice que Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pregúntale a los miembros de tu clase algo personal. ¿Cómo se sienten ellos al saber que predicar el Evangelio del Señor puede atraer sobre ellos persecución de alguna forma? Habiendo dicho esto, entramos entonces a la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Estas son las preguntas abiertas que generan participación en la clase. Aunque muchas de las preguntas que ya te he sugerido hasta ahora son de tipo abierto, estas tienden a generar mayor participación. La primera de las preguntas es, ¿cuáles crees que eran los principales motivos de la vida de Saulo antes de su conversión? Conversa con la clase acerca de esto. La segunda pregunta es la siguiente, ¿qué hizo que la vida de un perseguidor se convirtiera en la vida de un apóstol? Lo siguiente que podemos tener sobre la mesa en nuestra clase es hablar acerca de las dificultades que le llegaron a Pablo a lo largo de su ministerio. A pesar de todas ellas, nunca Saulo se desanimó. ¿Cómo podemos nosotros, pregúntale esto a la clase, perseverar en medio del desánimo y la oposición? La última pregunta tiene que ver con la última vez que como miembros de la iglesia sentimos celo a favor o en contra de algo, pero con el paso del tiempo cambiamos de opinión. ¿Qué lecciones importantes podemos sacar de esto? La etapa final del ciclo del aprendizaje es la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? Saulo hizo una declaración que resumen lo que llegó a ser su vida en adelante. En ocasión de su conversión, él dijo, y no fui rebelde a la visión celestial. Quiero invitarte para que animes a los miembros de tu clase con la siguiente tarea, que durante la semana, mientras hacen su lección diaria, ellos puedan elaborar en una sola declaración una frase que resuma lo que puede ser su vida y su propósito como cristianos. Resta sencillamente decirle a los miembros de la clase cuál es la conclusión de la lección y para esto nada mejor, te lo aseguro, que el resumen de la página 60, la transformación del más vehemente perseguidor del cristianismo en su defensor más apasionado, ilustra que el cambio total está disponible para todos nosotros también. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero haberte dejado buenas herramientas para usar este sábado en la lección. Quiero decirte que no debes seguir al pie de la letra todo lo que nosotros estamos recomendando. Esto simplemente es un abanico de posibilidades para que tú como maestro, que conoces bien a tu clase, que conoces las necesidades de tus miembros, puedas elegir entre todas las cosas que te estamos proponiendo para así edificar el cuerpo de Cristo.
Desde aquí, desde la conferencia de New Jersey, te enviamos un fuerte abrazo y recuerda que desde lo más profundo de nuestro corazón seguimos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos.